manteniendo la presión constante, ¿sí? Manteniendo la presión constante. Por lo tanto, la ley de Charles nos plantea que la presión se mantiene constante, que se representa con esta K, y el volumen se va a dividir por la temperatura. ¿Bien? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento? No puedo seguir avanzando en esta ley si es que no hay, si es que hay dudas. El objetivo es reconocer la ley de Charles. Ese es el objetivo. No hay preguntas. Entonces, fíjense, en esta ley se mantiene constante con la K la presión y se va a dividir el volumen del gas, se divide por la temperatura. ¿Qué significa, Dafne, que sea constante la presión? Que la presión no se va a modificar. Siempre va a ser la misma presión. Recuerda que en la ley de Boyle, la primera ley que vimos la clase anterior, la semana anterior, se vinculaba a que se va a modificar la presión del gas y el volumen del gas. Y se va a mantener siempre la temperatura constante. En esta segunda ley se va a mantener constante la presión. ¿Y qué es lo que va a pasar? Fíjense, miren, aquí están las aplicaciones de la ley de Charles. ¿Dónde lo vemos? Y aquí yo les explicaba. Cuando la mamá cocina con esta olla a presión, aumenta la temperatura y también aumenta el volumen. O sea, uno como que viera más agüita. Y es que en realidad las partículas tienen mayor espacio para desplazarse. Técnicamente eso es lo que pasa. Entonces, la presión aquí se mantiene constante siempre. No disminuye ni aumenta la presión. De hecho, esta cosita, que es un pitutito que tiene esta olla y que empieza a botar vapor, empieza a botar la presión que hay dentro, para que esto no salga, no explote, por llamarlo de alguna manera, no salga hacia afuera fuerte, sino que esta va controlando, esta cosita va controlando la presión que hay aquí adentro. Bueno, y como es directamente proporcional, aquí tenemos un claro ejemplo de eso. Si yo aumento la temperatura, eso ahí en esa canastita tiene una cosita con calor, mucha temperatura, que es fuego en realidad. Y se aumenta la temperatura del gas de este globo aerostático y eso genera que se eleve. ¿Cómo van a poder bajar? Van a empezar a bajarle la temperatura. Y ahí el globo empieza a perder volumen y como consecuencia a caer hacia el suelo, producto de la gravedad, claramente. ¿Ya? Ok, ok, ok. Entonces, atención, porque ya vimos, exacto, Benjamín, así son de valiente las mamás, cocinan ahí con una bomba a presión, exacto, ¿sí? Que si esto está malo, de hecho, si tú le preguntas a tu abuela Benjamín, ¿qué pasa si eso está malo? No, no se puede usar, mijito, no decir, porque si no va a explotar la olla. Exacto, con mucha la presión. Sí, bien bélicas suelen ser. Bien, gráficamente a través de un experimento se puede explicar que son directamente proporcional. O sea, al disminuir, fíjense, 26 grados la temperatura inicial, a disminuir la temperatura, estoy bajando esa variable, también bajó el volumen. O sea, a menor temperatura, menor volumen. ¿Sí? Menor temperatura, menor volumen. Chiquillos, por favor, denle utilidad al chat porque si no me detiene la clase. Por favor, denle una buena utilidad. Y acá también podemos ver el ejemplo, ya tomado con el volumen, aumenté la temperatura y mi volumen también aumentó de 0,4 litros a 1,2 litros. Por lo tanto, son directamente proporcional. Y eso es lo que se grafica en esta imagen. Se grafica que el volumen del gas a una presión constante va a desarrollarse en una relación directamente proporcional. O sea, a medida que la temperatura aumenta, aumenta también el volumen. Pero y por favor tomen atención, chiquillos, esta ley tiene un problema, que es un paso extra que nos agrega a nuestro resultado. ¿Por qué? Porque la temperatura nosotros la conocemos en grados Celsius, pero esta ley puede explicar el comportamiento de los gases, pero tenemos que transformarla
a grados Kelvin. Por lo tanto, ¿cómo calculamos? Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos el paso a paso de la primera ley. Así que por favor, todos con su lapigrafito, atentos a lo que vamos a explicar porque vamos a trabajar en la segunda ley de Charles. ¿Ya? Y claramente el día jueves, creo que estamos juntos nosotros nuevamente, sí, el día jueves, chiquillos, voy a explicar el trabajo, que es el último trabajo con esta unidad, para evaluarnos y para poder tener una nota después de vuelta de cuando se normalice todo. Va a ser nuestra primera calificación, ya entonces van a tener que crear un PowerPoint y yo ya el próximo día jueves les doy las indicaciones, los lineamientos específicos del trabajo. Ok, ¿cómo lo calculamos? Antes, recuerden que siempre en esta ley se mantiene constante la presión. O sea, nosotros no vamos a modificar la presión. Y utilizando esta ley vamos a determinar o el volumen o la temperatura del gas. Utilizando el mismo procedimiento de la ley anterior, ¿ya? Utilizando el mismo procedimiento de la ley anterior. Por lo tanto, ahí no estás viendo, Chris. Por lo tanto, para medir la presión de un gas utilizando la ley de Charles, se utiliza la siguiente fórmula matemática. Volumen inicial dividido en la temperatura inicial es igual al volumen final del gas dividido por la temperatura final del gas, en donde V1 es el volumen inicial, T1 corresponde a la temperatura inicial, V2 corresponde a la temperatura final. ¿Dudas hasta el momento? ¿No puedo avanzar? Sí, hay dudas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ok? ¿No? ¿No? Recordar, y quiero ser bien enfático y majadero en mencionárselo, que aquí en esta ley se mantiene constante la presión. No está la presión aquí, fíjense. En la fórmula para calcularlo no está la presión, porque la presión se mantiene constante, siempre es la misma. Veámoslo en una aplicación en la vida cotidiana. Veámoslo. Ok, como les mencionaba, nosotros vamos a calcular la temperatura. En la primera ley, en la ley de Boyle, la temperatura la manteníamos constante, no la modificábamos. Pero acá yo les mencionaba que en esta ley, la ley de Charles, tranqui Vicente, tranqui, está bien, está bien. La ley de Charles, lo que busca es explicar o el volumen, la modificación del volumen, o la modificación de la temperatura. Pero la temperatura no se puede utilizar en grados Celsius. Se tiene que transformar a grados Kelvin. Pero no tiene mayor dificultad porque los grados Kelvin es la temperatura que le están dando en grados Celsius más 273. Por ejemplo, si quisiera obtener, atentos con esto muchachos por favor, sí, idealmente Dafne sí, todo esto. Atento con lo que le voy a decir. Por ejemplo, si quiero obtener la temperatura Kelvin y en el ejercicio me dicen que la temperatura del gas es de 3 grados Celsius, 3 grados Celsius, y yo para sacar el grado Kelvin tengo que utilizar esa fórmula, sumo 273 más 3. ¿Sí? 273 más 3. Déjenme permitir a la Itza. ¿Cuánto me daría eso? 273 más 3. Muy fácil la matemática esa. Ok, 276 son los grados Kelvin. Eso corresponde a los grados Kelvin. Así se obtiene. Lo que pasa es que, claro, hay que hacer la transformación antes de hacer el cálculo. Muy difícil, tú lo has dicho, Bianca, muy difícil. ¿Sí? Eso ya en la transformación a los grados Celsius
lo sumamos 273. Claro, ese es el primer paso. Usted me dice, profe, ¿eso y nada más? Sí, eso y nada más, pero eso nos va a permitir hacer y poder aplicar la ley de Boyle. Por favor, vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo, ¿ya? Les puse ahí en negrita las variables para que no tenga el trabajo de buscarlo. Entonces, el planteamiento de investigación nos menciona lo siguiente. Un gas, cualquiera sea, presenta un volumen de 2,5 litros. 2,5 litros, ¿ya? A una temperatura de 25 grados Celsius. 25 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará a 10 grados Celsius no variando su presión? Entonces, bien, Itza, bien, sí. Ok, sí, Fernando, está bien, pero miren, lo importante, Fernando, Ojeda y todos los que me están diciendo que están llegando un poquito atrasados, es que se den el trabajo de volver a revisar el video. Eso es importante. Y ahí después con mayor tranquilidad toman apuntes, escriben lo que tienen que escribir y lo hacen ordenado. Bien, bien, ya. Bien, entonces, ya muchachos, por favor, denle utilidad porque si no me sale ahí cada rato el chat y lo vamos a tener que estar abriendo y omito las cosas importantes que tengan que escribir en el chat por cosas banales que de repente se comunican ahí, ¿ya? Que no tienen mucha importancia. Entonces, fíjense, vamos a utilizar y vamos a obtener los datos acá. Primer dato, volumen inicial, V1. Segundo dato, temperatura inicial. ¿Sí? Tercer dato, temperatura final. ¿Cuál será nuestra incógnita? En el chat, escríbame la incógnita, por favor. ¿Cuál será la incógnita? Volumen 2. Volumen 2, así se llama. Volumen final. Volumen final. Sí, perfecto, bien. Volumen final. Entonces, el volumen final es lo que nosotros tenemos que buscar. En este ejercicio nos dicen cuál será el volumen. Transformémoslo. En el enunciado se entregan los siguientes datos: el volumen inicial, temperatura final. Por lo tanto, nuestra incógnita va a ser el volumen final. Bien. Como tenemos que reemplazar, por favor, antes que eso, reemplace usted solito, antes que veamos los resultados, que ya quizás lo vieron ahí, reemplace usted solito, por favor, de grados Celsius a grados Kelvin. Transforme de grados Celsius, aquí están los datos, de grados Celsius, ahí están, la temperatura inicial y temperatura final, utilizando esa fórmula. ¿Me lo escriben, por favor, en el chat, los dos resultados? La temperatura inicial y temperatura final en Kelvin, no en grados Celsius. Temperatura final y temperatura inicial en Kelvin, por favor. $295 y... ¿Cuál otro? Transformaste solo uno, María Fernanda. Utilizando esa fórmula, la temperatura inicial, que corresponde a 25 grados Celsius, y la temperatura final, que corresponde a 10 grados Celsius. ¿Nadie aún? Ya, y las dos, ¿por qué no me escriben las dos juntas? Las dos juntas. Así es más fácil corregir después. Escríbame las dos juntas. ¿2000? Ah, ahí sí, ahí sí. 2000, no, nos fuimos muy lejos, María Fer. Muy lejos, Fer. 2000 y algo, no. Ok, aquí lo calculamos. Es más, ya lo habíamos calculado, pero yo quería que hicieran el trabajo. Entonces nos van a quedar estas dos unidades de medida, que es 298 Kelvin y 283 Kelvin. ¿Sí? Transformamos
los grados Celsius a Kelvin. Por favor, no importa, está bien. Si vamos a utilizar aquí el trabajo ahora, hay más ejercicios para poder desarrollarlo. Por favor, máxima atención, deje de hacer todo lo que está haciendo, trate de taparse ponerse los audífonos más apretaditos para que no escuche nada más que no sea la explicación, porque aquí tiende a dificultarse un poquito, ¿ya? Luego el primer paso para sacar la ley de Charles es transformar la temperatura a Kelvin. No podemos utilizar grados Celsius, no podemos, no aplica la ley, no sale la fórmula. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es transformar de grados Celsius a Kelvin. Y fíjense, ahí yo utilicé 25 grados la temperatura inicial, 10 grados la temperatura final. Ellos están en Celsius, pero yo necesito transformarlo a Kelvin, y ahí lo hicimos con esa fórmula. ¿Cómo transforma Kelvin? La temperatura en grados Celsius más 273. Ok, siguiente paso. Registro los datos. Por favor, vaya dejando registro usted también, ¿ya? Vamos haciendo el paso a paso juntos. Registro los datos. Entonces ahora la temperatura inicial ya no son 25 grados Celsius, sino que son 298 Kelvin. Y lo siento ahí porque debería ser mayúscula la acá, ¿ya? No minúscula. ¿Sí? Fernando. Porque quizás es más fácil, Fernando, decirlo. Ok, voy a retroceder un poquito, Fer. Voy a retroceder. ¿Ya? De este ejercicio les explicaba que aquí en la ley de Charles se mantiene constante la presión. Y lo primero que tenemos que hacer en esta ley es transformar la temperatura que está en grados Celsius, ahí, 25 grados Celsius y 10 grados Celsius, la transformamos a Kelvin, utilizando esa fórmula. La fórmula dice que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273. Esta es la fórmula para transformar temperatura de grados Celsius a grado Kelvin, que es la única temperatura que puedo utilizar para explicar la ley de Charles. ¿Sí? Entonces, al hacer esta operación, la temperatura inicial, que era 25 grados Celsius, más los 273, que es la fórmula, me da 298 Kelvin. La temperatura final, que son 10 grados Celsius, más 273, aplicando la fórmula de temperatura, me da 283 Kelvin. Eso es lo que llevamos hasta el momento. ¿Sí, Fernando? ¿Te quedó más claro? Siempre va a ser 273, porque esa es la fórmula, Vicente. Esa es la fórmula. La temperatura en grados Celsius más 273. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ahora sí podemos empezar a hacer el registro de nuestros datos. Dijimos que la temperatura inicial no iban a ser en grados Celsius. Aquí la temperatura inicial era 25 grados Celsius, pero nosotros la transformamos a Kelvin, 298 Kelvin. El volumen inicial sigue siendo el mismo, 2,5 litros. Y las condiciones finales, la temperatura final disminuyó a 283 Kelvin y nos preguntan por el volumen final. Por lo tanto, para explicar eso, debo encontrar la incógnita, igual como lo tuvimos que hacer con la ley de Boyle. Entonces, Charles nos indica, déjenme que ahí apreté, Charles nos indica que el volumen inicial se debe dividir con la temperatura inicial. Y eso es igual a el volumen final dividido por la temperatura final. Recuerde que acá la presión se mantiene constante. Entonces, ubico mis datos que estaban aquí, ubico mis datos, estos datos, en la fórmula, solo traspaso. Volumen inicial, 2,5 litros, temperatura inicial, 298 Kelvin, volumen final X, en nuestra incógnita, pero sé que la temperatura final bajó a 283 Kelvin. Por lo tanto, como tenemos que despejar la incógnita, porque eso es lo que tenemos que buscar, despejamos la incógnita, dividimos
283 dividido en 298. Divida, en el chat me escribe el resultado. Vamos, en el chat. Bien, sí. Vamos haciendo el ejercicio igual, por favor. Bien. Bien, bien, muchachos, bien. Sí, esos son números, se llaman números periódicos, pero está bien porque se repite el mismo número hacia allá. Con tal con que me dejen dos cifras. No, 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 ojo. No es lo mismo, muchachos. Ojo con esto. No es lo mismo 0,9 a 0,9. Necesito que sean bien rigurosos con eso. Si hay una coma, sí, sí, la que se viene después, la tercera ley, Fernando, es la de Gay-Lussac. Sí, pero no te adelantes, porfa, expliquemos esto. Eso, Javi, ahí sí, cambia, cambia, muy bien, ahí sí. Bien, seamos bien rigurosos en eso, porque si no, muchachos, no nos va a quedar, no nos va a dar en realidad un resultado correcto, y eso es lo que estamos buscando. Entonces nos dio 0,949, 664, creo que después aparece por ahí. Pero ese resultado, déjenme reducir aquí un poquito, ese resultado fue la división de eso con eso. Por lo tanto, ese resultado, el 0,9, lo tenemos que multiplicar por el volumen inicial. Multiplique, por favor. Sabe que ahí está el resultado, pero quiero que haga la operación. Multiplique, multiplique. Bien. Ajá, ojo, ojo, no es lo mismo 2,3 a 23,7, ojo. Multiplique. Bien, 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 Fer. Ojo, te dio 23,7 o 2,37. Fíjate bien en eso, por favor. $22,5. 22,5. No, Itza. Bien, Vicente, eso es. Bien, bien. No, hay pero Fer, es solamente una operación que estoy haciendo mal. Diga, divide tranquila. Sí, sí. Ahí está Vero, bien, sí, eso es. Bien. Bien, entonces, aplicando esta fórmula, fíjense, podemos mencionar que el gas a 10 grados Celsius va a ocupar, a una presión constante, va a ocupar un volumen de 2,4 litros. O sea, disminuyó, fíjense, disminuyó lo voy a marcar de otro color para que se pueda ver, a ver. Disminuyó la temperatura, miren, la temperatura disminuyó de 298 a 283 y dijimos que, como son directamente proporcional, si disminuye la temperatura, también tiene que disminuir el volumen. Y claro, el volumen disminuyó de 2,4, de 2,5 litros a 2,4 litros. ¿Sí? Entonces, aquí comprobamos, y está más que bien, que nuestro ejercicio, o aplicando la ley, hace que sea directamente proporcional. Disminuyó la temperatura y disminuyó también el volumen. Muy fácil, muy fácil. Lo vamos a aplicar en un ejercicio. Ok, son exactamente 4:40, ¿sí? Un ejercicio, elija usted el que quiera hacer. 10 minutos para desarrollarlo. Si tiene dudas, pregunte. Ya, haga el ejercicio, cualquiera de los dos que usted quiera hacerlo. Cualquiera de los dos, elija uno y hace uno de los dos ejercicios. Uno de los dos ejercicios aquí en la clase. Si usted después quiere desarrollar el otro para ejercitarlo, perfecto. Perfecto, mucho mejor. La idea, recuerde que esto es solamente ejercitación. Va a haber una guía de estos chiquillos pronto que la voy a subir, pero para que la ejerciten.
principalmente para desarrollarlos paso a paso. Eso es lo que necesito que esté haciendo. Si lo estoy perturbando porque no se concentra, silénciame nomás. Si son 10 minutitos, ya lo vamos a contar aquí. Son las 4:40, 39:40, sí. La idea de estas clases, chiquillos, es que puedan desarrollar trabajos aquí, ¿ya? Pregunte todo lo que tenga que preguntar ahora. ¿Algunas dudas? Primero, Dafne, ¿transformaste la temperatura? Eso es lo importante. ¿Transformaste temperatura? Itza, ¿transformaron la temperatura? Eso es lo primero. Ah, primero haga eso, transforme temperatura. Elija uno de los ejercicios. Transformar la temperatura, Fernando, utilizar la fórmula, po. Fórmula. Ah, la fórmula, lo voy a anotar aquí para no tener que retroceder ya. La fórmula es la temperatura en Kelvin para obtener Kelvin. Discúlpenme lo poco simétrico que pueda verse las letras ya. Es la temperatura en grados Celsius, más 273. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer el ejercicio 1, pero trabaje los dos ejercicios. Si yo, por ejemplo, voy a utilizar el ejercicio 1, me dicen que la temperatura inicial es 27 grados Celsius, temperatura inicial. Por lo tanto, para transformar eso a Kelvin, 27 más 273. La K es de Kelvin. No, porque aquí en esta fórmula siempre te dan en grados Celsius. Siempre se dan en grados Celsius. De poder se puede, pero siempre se da en grados Celsius, porque esa es la unidad general que se utiliza. ¿Ya? Entonces esa es la temperatura inicial y claro, tengo que hacer lo mismo después con la temperatura final. Entonces la temperatura final va a ser 20 grados Celsius más 273. Ah, bien, Fer, bien, bien. Esa es la temperatura inicial, pero ¿cuál es la temperatura final, Fernando? Bien, sí está bien. Pero ojo que ese es el primer paso. Sigan el paso a paso. Por eso les pedí que lo anotaran. Porque ahora no puedo estar retrocediéndome porque vamos a cambiar eso, pues chiquillos. Por eso es importante anotar el paso a paso. Bien, pero sacaron la temperatura inicial. O sea, una parte de eso. Bien. Vamos ejercitando. Nos quedan 7 minutos aún. Voy a borrar ahí un poquito para que no... para que no se enrede. Pero aquí está muy fácil. Están todos los datos ahí. Primero transforme la temperatura y después utiliza la fórmula temperatura inicial dividido por, volumen inicial dividido por la temperatura inicial es igual a el volumen final dividido por la temperatura final. Sí, puede ser, anda bien, andan igual, sí. Cerca, bien. Bien, bien, Vero, sí, está aplicando bien la fórmula. Bien. Vamos a darle un ratito a sus compañeros. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál te da? Es que no sé cuál te da. Ah, no, pues chicos, después de transformar la temperatura, tengo que aplicar esa fórmula. Ahí está. Este es el paso a paso que yo les pedí que lo escribieran. Volumen inicial, temperatura inicial, volumen final, temperatura final. Despejo la X, o sea, divido la temperatura con la temperatura, divido las dos temperaturas, dejo el volumen solo. El resultado de esa división de las dos temperaturas lo multiplico por el volumen inicial. Eso es lo que tienen que hacer ustedes ahí. Sí, Sofi, pero esa es la temperatura inicial. Recién estás transformando de
de Celsius a Kelvin. Eso es lo primero que hay que hacer. Fer, te escucho, Fer. Sí, es que déjame esperar a alguno de tus compañeros y a la siguiente diapositiva está la corrección. Entonces ahí nos vamos a comprobar. No te quiero decir si sí o si no para que no... Pero sí andan por ahí cerca. Mira, fíjate que marcaste bien los decimales, ¿cierto? 0,4 litros. Muy importante eso. Ok, debe estar bueno entonces. ¿Y transformaste bien? ¿Despejaste bien la incógnita? ¿Dejaste siempre solo el volumen? Ok, ok, bien, 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 sí, bien. Ahora si en función de aplicar mejor la fórmula puede hacer la segunda, sería ideal también. Haga la segunda mientras si le quedan 5 minutos. No, menos, 4, pero alcanza. Borra y hace el paso a paso. Primero, transforma la temperatura de grado Celsius a Kelvin. Cuando ya tenga el registro, pone temperatura inicial, pone volumen inicial. ¿Cuál es el volumen inicial? La temperatura inicial en Kelvin. ¿Cuál es la temperatura inicial? Volumen final, tu incógnita. Temperatura final. ¿Cuál es la temperatura final en Kelvin? Y ahí transforma la fórmula, en donde se pone el volumen inicial dividido por la temperatura inicial es igual al volumen final dividido por la temperatura final. No es enredado. Borre y empiece del paso a paso. Eso es importante, hay que ser ordenado. Ok, creo que estamos pronto. 2 minutos, 2 minutos. Pero lo vas a comprobar ahora, tranquilo, tranquilo, Fernando, no hay problema. Por lo demás, Fer, esto lo vamos a trabajar de igual manera el jueves, así que ahí yo les voy a ayudar. Vamos a ver otro ejercicio y claro, pues la idea es que estemos trabajando juntos, justamente haciendo esto, este feedback que sea toda una hora solamente de aplicar. Que ustedes hagan ejercicio, hagan ejercicio, hagan ejercicio y vamos haciendo idealmente poder vernos. Vamos a ver si el día jueves nos podemos ver y para que vamos trabajando todos en nuestros cuadernos, haciendo los ejercicios, el paso a paso. Esa es la idea del día jueves. Y claramente también dar los lineamientos generales de el trabajo que nos va a convocar en la última nota de esta asignatura. En esta última nota en la primera unidad. No, pues Daphne, bien difícil hacer el taller experimental así lejos. Pero de pronto, cuando se normalice todo esto, sí, sí, pues, vamos a trabajar. Hay un montón de experimentos. Lamentablemente en esta unidad hay un montón de experimentos asociados a este comportamiento de los gases, pero me comprometo a que vamos a hacer un 2 en 1 intensivo de experimentos, claramente aplicados si es que se puede con los materiales, ahí lo vamos a conversar. Pero créanme que también está dentro de mis planes poder trabajar de manera experimental esto. Ya, muchachos, vamos a corregirnos. Esos son los resultados. Sí, eso es Vero en resumen. Ok, ok. Esos son los resultados. ¿Por qué? Les voy a explicar de inmediato y nos vamos a retroceder y vamos a hacer el ejercicio 1 juntos. ¿Ya? Atención, para la corrección, volumen inicial. Deme el Kelvin de esto, por favor. En el chat, deme los Kelvin. Usted que hizo la fórmula para no tener que hacer ese ejercicio. Los Kelvin.
Hey, ese desorden yo no lo entiendo. ¿300 qué? ¿Los 300 son temperatura inicial, temperatura final? ¿Qué son? ¿300? ¿Qué son? Ya, T1. T1 300 entonces. Fernando Ojeda, espérame un poquito, que Fernando quiere pedir la palabra. ¿Y el T2? ¿Cuál es el T2? Fernando, te escuchamos, Fernando Ojeda. ¿Fer? ¿No? Ah, ok. Ok. ¿Y el T2 entonces? Eso es, Dafne, perfecto. Ahí sí, ahí que me queda clarito. Temperatura final sé que es 293. Bien. Tranquilo, Fernando, mira, lo estamos haciendo juntos. Lo estamos haciendo juntos. Ahí está la temperatura inicial, temperatura final. Por lo tanto, yo voy a utilizar ahora, esta parte de la pantalla. Aquí, déjenme ver, tengo que borrar esto. Ahí sí. Ahí está la respuesta, tranqui. Ok, yo me voy a ordenar. Temperatura inicial, ¿cuál era? En Kelvin, 300, ¿cierto? Uy, discúlpeme ese 3. 300 Kelvin. Perfecto. ¿Y la temperatura final? Temperatura final en el chat, ¿cuál era? Por favor, muchachos. 293. Bien. 293 ¿qué? 293 Kelvin. Ok. Entonces, ¿el volumen inicial cuál era? ¿Cuál era el volumen inicial? B1, V1, 0,4 Kevero. 0,4 Kevero. ¿Toneladas? ¿De qué estamos hablando? ¿Litros? ¿Puede ser? 0,4 litros. Ok, ese es el volumen. Bien. Entonces, miren la fórmula. B1 dividido por T1 es igual al volumen final dividido por la temperatura final. Transformo 0,4 litros S acá, partido por la temperatura inicial, 300 Kelvin. Es igual al volumen final, que es nuestra incógnita, partido dividido por 293 Kelvin, que es la temperatura final. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? Se dieron cuenta de lo que hicieron mal. Perfecto. Aprendizaje. La tía Elena es la tía coordinadora del ciclo, ayudante de la coordinadora. Está ayudando ahí a la tía, ¿ya? Entonces, tenemos que dejar solito, Fernando, lo importante es que tomen atención acá, tenemos que dejar solito nuestra incógnita. Por lo tanto, 0,4 litros si está acá dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Entonces tengo los 293 Kelvin y acá abajito los 300 Kelvin. Ay, eso me equivoqué. No. Ok, entonces tengo que dividir. Y divido y despejo, divido 293 dividido en 300. 293 dividido en 300. Y nos da como resultado 0,97. Y ese resultado lo multiplico por 0,4. No es 0,4, es 0,4. Bien, Vero, ahí sí, 0,97. Y ese 0,97 multiplícalo por 0,4.
Y ahí vamos a tener el volumen final. El volumen final es 0,39 litros. Hoy lo siento, pero hay un 39. Ahí tenemos el resultado. Al vacunarse pueden ir. Los que ya se vacunaron, súper bien también. ¿Ya? Hay alguien que tiene el audio ahí. Que tengan, escribirme al correo. ¿Ya? Diga, hay alguien que tiene el audio activado, parece. Sí. Tía Caro, gracias. Entonces, muchachos, lo mismo se aplica con el ejercicio número 2. Lo mismo aplica con el ejercicio número 2. Sí, hay más ejercicio, lo voy a entender, lo voy a trabajar en María Fernanda y lo vamos a hacer en una guía, así que tranquila, que ya se vienen muchos ejercicios de esto, ¿ya? Lo que sí, Fer, es que no quiero hacer una guía por ley. Lo que voy a hacer es vamos a juntar las 3 leyes y vamos a hacer una guía más grande, ¿se entiende? Entonces vamos a pasar primero la otra ley, la que nos falta de Mariette y Gay-Lussac, y ahí hacemos una guía para las 3 leyes juntas, ¿ya? La de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac. Pero no es difícil, si no es difícil. Vuelvo a repetir, lo mismo que dije al comienzo, tienen que ser ordenados, muchachos, hacer el paso a paso, hacerlo el paso a paso. La calculadora te facilita un montón la operación matemática, pero si yo en mi cabeza no tengo el ordenamiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este es mi primer paso, este es mi segundo paso, este es mi tercer paso y este es mi cuarto paso, aunque por muy buena que tenga mi calculadora, voy a tener resultados erróneos, porque me salto un paso, ¿ya? Sí, no, porque después al final tenés que multiplicarlo, porque primero la fórmula es dividir. Y eso va a depender de dónde esté tu incógnita, porque si te piden buscar la temperatura inicial, Fernando, la incógnita deja de ser eso, siempre aplicando la fórmula. ¿Ya? Entonces, muchachos, lo vamos a ejercitar el próximo día jueves, lo vamos a trabajar también en nuestro PowerPoint. Eso, algo que comentar, tía, nos quedan 3 minutitos para desocupar la sala. Profesor Claudio, yo tengo preguntas. Tía Elena. ¿Cuál es el nombre de esta clase para poder guardar? Ley de Charles. De Charles. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nada más? Perfecto. Ha sido un gusto escucharles, pequeños. Ha sido un gusto leerles. Los extraño un montón. Sí, a mí también me da gusto escucharles, chiquillos, gusto leerles. Por favor, mantengan sus hábitos de higiene para que lo más pronto posible podamos estar nuevamente juntos. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense, que tengan buena tarde. Chao, tía, hasta luego. Que estén bien. Nos vemos. Chao. Chao. Ay, me quedé pegado aquí.